En nuestro primer capítulo, que si se lo perdió lo puede revisar en YouTube, veíamos cómo hay ciertas poblaciones que se han visto mucho más afectadas que otras por la pandemia, y una de ellas es la población mayor de personas mayores de 60 años. Este grupo ha tenido distintos impactos, por supuesto en su salud, pero también en sus posibilidades de socialización con otros. Según un estudio del Observatorio de Envejecimiento para un Chile con Futuro, la sintomatología ansiosa solamente aumentó en un 40% en 2019 a un 52% en 2021. Ahí vemos claramente cuál puede ser el impacto. Pero para hablar de esto más en profundidad, estamos hoy con Daniela Tumala, psicóloga de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de la Universidad de Chile e investigadora asociada del Centro de Gerociencia, Salud y Metabolismo, con quien queremos profundizar sobre esto. Gracias por estar aquí, Daniela. Gracias por la invitación. Hace tiempo que nos queríamos conocer, ahora por fin estamos juntas. Sí, ya, así que saquémosle trote. Ya. Lo primero tiene que ver con ¿cuál es para ti el principal problema cultural que tenemos como sociedad para relacionarnos con nosotros mismos viejos? Bueno, dicho de manera muy simple, no nos gusta la vejez. Yo me acuerdo una vez en clase preguntando a los alumnos, ¿todos quieren vivir más? Sí, todos, profe, pero nadie quiere ser viejo, ¿no es cierto? Uno saltó atrás, yo sí, estaba impresionada yo, porque voy a estar más tranquilo, me decía. Pero uno, es decir, hay una mirada de la vejez. Yo diría que lo que pasa es que la mirada está muy biologizada, porque efectivamente nuestro cuerpo cambia. Antes o después, tarde o temprano, empiezas a fragilizarte, algunas personas en menor proporción que otras, pero finalmente hay un deterioro del cuerpo y después morimos. Ya, la vejez nos acerca al tema de la muerte, por una parte, pero se extrapola hacia el resto de la persona, y los seres humanos no somos solamente una dimensión biológica. Tenemos una dimensión psicológica, una dimensión social, para muchas personas hay una dimensión espiritual también, para las personas que son creyentes. Entonces, está esta idea de que como se fragiliza el cuerpo, se fragiliza todo. Y la verdad es que hay un salto lógico, que la verdad es que no tiene mucho de lógico. Es ilógico, claro. Es absolutamente, claro, yo conozco personas, yo trabajo con personas mayores, conozco personas que tienen, por ejemplo, una patología física importante, limitante, y que sin embargo han desarrollado una fortaleza psicológica que no la tenían antes. Entonces, no hay un paralelo entre declive físico y declive en general. Pero como tenemos esa idea, entonces la vejez es algo que no nos gusta, lo viejo, lo desechable, lo feo, etcétera. Ahí, bueno, no nos parecemos tanto a otras culturas como las originarias, donde ser viejo era bueno. El mismo pueblo mapuche a sus viejos los llama quimches, son sabios. O sea, hay una cosa que se va atesorando en el tiempo también, ¿verdad? Pero nos cuesta relacionarnos con esa dimensión. Y eso, de alguna manera, tiene un impacto en cómo reciben las personas mayores esta sensación de la sociedad. ¿Cómo has visto tú este dato que dábamos del deterioro de la salud mental de este grupo en este tiempo? Bueno, a ver, lo primero yo creo que es decir que durante la pandemia se deterioró la salud mental de prácticamente todo el mundo. Todos estamos ahí, sí. Ni hablar los adolescentes, se les hizo muy difícil, y ni hablar de los padres de los adolescentes, yo creo que también padecieron bastante esta situación. Respecto de la población adulta mayor, yo creo que hay que ser bien cuidadoso también con generalizar. Sí, que hay un grupo etario tremendamente heterogéneo es la población mayor. Todos somos distintos a todas las edades, pero en la vejez, en la adultez mayor, esas diferencias son enormes, enormes. Entonces, por supuesto, hubo personas que les tocó vivir la pandemia en soledad, sin redes de apoyo, sin dinero o con una pensión muy, muy, muy limitada. Por supuesto que esa persona tuvo una experiencia en la pandemia muchísimo más dura que una persona adulta mayor que se conectó a internet, que mantuvo los vínculos, que tiene una familia o tiene un grupo de amistades, que tiene mejor salud. Entonces, son impactos muy, muy distintos. Y desde ese punto de vista lo planteo porque uno nunca hace un cierre poblacional de tantos años. Me refiero a que cuando uno dice los mayores de 60, o sea, francamente, mi abuela se murió de 97. Pero o sea, claro, nada que ver con alguien de 60. Estamos hablando de qué tipo de personas, es como un universo, ¿no? De partida es como si uno metiera en un mismo saco a un niño de 5 con alguien de 18. O de 30, porque o de 30, claro. Efectivamente. No tiene nada que ver una persona de 60, 65 años con una de 92 o 93.
Y además, entre los de 60 y 65 También hay muchísimas diferencias. más diferencias de las que uno cree, porque en la vida vamos acumulando historia. Entonces, dos guaguitas se pueden parecer más entre sí, ¿no? Y tener muchas diferencias genéticas, pero después, a los 5 años, ya son más distintas. Y eso proyéctalo por una vida de 70, 75, 80 Son años. ramas de un árbol, literalmente. Entonces, exacto, las diferencias pueden ser enormes. Y tú puedes tener una persona de 70 años con una demencia, y puedes tener una persona de 70 años que está armando un nuevo proyecto de pareja. Claro. O sea, así de diverso es. Y ahí, Daniela, yo creo que metámonos en el lugar oscuro. Efectivamente nos da miedo, también porque las condiciones de entorno no son muy amorosas con la vejez, ¿verdad? Es parte de la gran crisis social que estamos teniendo hoy día. ¿Cómo uno se puede preparar para ser un viejo más feliz? Una vieja en este caso. Sí, qué bueno que digas viejo o vieja. Yo creo que tenemos que perderle el miedo a la palabra. Que ojalá el día de mañana la palabra viejo solo signifique más años, nada más. ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, no hay recetas, yo soy la menos indicada para dar recetas además, pero sí hay algunos elementos que yo quisiera poner sobre la mesa, que lo he podido recoger desde mi experiencia clínica como también de mi experiencia investigativa. Aparte del tema de la satisfacción de las necesidades básicas, porque lo lógico es partir diciendo, bueno, necesitamos que la gente adulta mayor tenga los recursos económicos para vivir, para comprar sus medicamentos, pensiones dignas. Bueno, dicho eso, ya, que no es menor, pero dicho ojalá eso, pase, digamos. que ojalá esto lo tengamos, yo diría que yo he podido identificar como 3 elementos que me parecen bien importantes si uno piensa en su propia vejez. Una, tratar de cuidar nuestra salud física, porque con una buena salud física favorecemos mejores niveles de salud mental, favorecemos mayores niveles de autonomía también. Si yo hago actividad física, que es una lata, pero hay que hacerla, si yo hago actividad física, lo más probable es que a lo mejor en la vejez me agache a abrir un cajón y me pueda parar sola, porque voy a haber perdido menos masa muscular. Y eso puede marcar una diferencia entre la autonomía y la dependencia. Claro, y también Ese es un punto. revisábamos en el capítulo 1 estudios que hablan de que efectivamente hacer recurrentemente actividad física también es un factor protector para el cerebro mismo. Exacto. Y para el ánimo. La actividad física reduce el estrés y mejora el ánimo. Lo digo yo, que no me gusta, igual la hago. Entonces, porque para los deportistas esto es una obviedad, pero la idea es que esto sea generalizado para la población. Búsquese algo que le guste, baile por último, baile entretenido, pero moverse es fundamental, un punto. Cuidar nuestra alimentación, nuestros hábitos. Puede llegar con una diabetes descontrolada a la vejez, es una vida muy distinta que alguien que no llega con diabetes. Y muchas de estas enfermedades son controlables por uno. Yo diría que ese es un primer punto. Un segundo punto. Preocúpese de fortalecer, reforzar y generar nuevas redes afectivas. No espere que su familia nuclear le resuelva todas sus necesidades de afecto y de cuidado, porque la familia no va a dar abasto. Y no porque sean malos. Pero es que aparte muchas veces las cuentas pendientes uno las tiene justamente con esa misma familia. Súmale. Si además hay ocurre lo conflicto, contrario. Exacto. Entonces, yo creo, y fíjate que en la encuesta que acabamos de sacar, la 6ª encuesta de inclusión y exclusión social que la hacemos en la Chile con Senama, le preguntamos a la gente cómo se prepara usted para su vejez. Y bueno, poco y nada, por no decir nada. Pero apenas el 12% de las personas entrevistadas decían que se preocupaban de reforzar o de generar nuevas redes de afecto, redes de amistad, redes de apoyo. Eso es muy poco. Y uno de los problemas severos, diría yo, que se ve en general en las personas a la medida que envejecen es la soledad. Yo creo que esa es la otra pandemia. Y es otra enfermedad de estos tiempos para todas las poblaciones. Exacto. Y en la población mayor es aún más. La verdad es que eso hay muchos estudios lo confirman. En la medida que vamos envejeciendo, la sensación de soledad tiende a aumentar. Entonces, uno puede tomar ciertas medidas antes y ampliar, reforzar sus redes de apoyo, sus redes afectivas. Ese es un segundo punto. Y un tercer punto, y con esto ya termino, que no es menor y no es fácil, pero que es el tema del proyecto. Estamos viviendo más, pero la pregunta es ¿para qué? Sí, ¿para qué? Yo lo escucho, Paloma, no lo estoy inventando. Gente que me dice, no sé para qué sigo acá. ¿Para qué sigo acá? Porque me levanto y ¿para qué?
ese para qué es un tremendo tema. Entonces, preocúpese de diversificar sus áreas de interés, de querer aprender cosas nuevas, de dedicarse a otras cosas. Porque las personas que jubilan, cuando quieren jubilar, al comienzo tienen una suerte de luna de miel con esa etapa, ¿no? No tengo que ir temprano a la oficina, ya nadie me va a retar, el jefe. Pero después viene un poco el vacío. Y no todas las personas se llenan su vida, por ejemplo, siendo abuelo o abuela. Lógico. Cada vez hay menos abuelos y abuelas, ¿ya? Entonces, el tema del proyecto yo diría que es fundamental. O sea, en el fondo, dicho desde el otro lado, llegar enfermo, solo y sin sentido, fatal. Lógico. Ahora, respecto de lo que estás planteando, vamos un poco más al universo de la sociología, ¿no? ¿De qué manera la sociedad puede dar un rol y un propósito a esas personas mayores? Como, ¿qué reflexiones surgen en ese ámbito? No sabemos. Lo que está haciendo, creo yo, la vejez, el envejecimiento poblacional, que es primera vez en la historia de la humanidad que ocurre esto. Nunca antes nuestra especie tuvo tantos organismos envejecidos. Esto es primera vez que ocurre. No sabemos cómo responder a eso. Ya, pero vejez, una pistita, pues, Daniel. Pero bueno, a ver, lo primero es que la vejez te hace como de espejo de dónde estamos siempre poniendo el sentido. En el éxito, en la belleza, en la juventud. Y resulta que cuando eso no está, entonces, ¿qué? Yo creo que lo primero que nos hagamos esa pregunta, yo creo que ya vale la pena. Yo creo que es algo bueno para nuestra especie hacernos esa pregunta. Por eso que yo no hablo del problema del envejecimiento, sino del desafío del envejecimiento. Creo que para algo esto está ocurriendo. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos? Tal vez lo más cercano, lo más fácil. No vamos a hablar del sentido de la existencia, ni lo voy a resolver yo tampoco. Pero sí, yo creo que algo que ayudaría muchísimo es que se generaran mayores espacios intergeneracionales. Eso hay muy poco, hay muy poco. Las personas mayores tienen tanto que contar, que comentar, que compartir y muy rara vez se les pregunta a ellos o a ellas. Rara vez se le pone el micrófono a ellos. Y la gente joven rompe muchos prejuicios en relación a la vejez cuando está cerca de personas mayores. Yo lo veo en mis alumnos, en mis estudiantes, las mismas encuestas que te mencionaba. Fíjate que las personas que respondían a la encuesta, que son adultos de 18 para arriba, los que eran menos pesimistas en sus percepciones eran los que vivían con personas mayores. Entonces, eso nos falta muchísimo, que hayan espacios donde la gente mayor pueda estar, abrir a lo mejor las aulas universitarias, estas universidades para la tercera edad, que las residencias de adultos mayores, por ejemplo, no sean espacios aislados, que quedan súper lejos, que estén en lugares donde una persona que está autónoma pueda salir a tomarse un café, ir al cine, volver y se le haga fácil. Yo la otra vez tuve poco menos que sacar pasaporte para ir a ver a una persona a una residencia, por lo lejos que estaba. Entonces, cosas de ese tipo que son detalles, no tan detalles, que son cosas prácticas de la vida cotidiana, yo creo que ahí podríamos ya hacer un primer esfuerzo. Daniela, nos quedamos con muchos temas pendientes. Solo quería cerrar con algo que tú has dicho en varias entrevistas que tiene que ver con esta visibilización de la diversidad que constituye, sí, este sesgo que tenemos de que creemos que todos los mayores están enfermos y son como dependientes, cuando en realidad no es así. En realidad, la gran mayoría de las personas mayores es autónoma. Ahora, hay que darle espacio también a la enfermedad, a la debilidad, forma parte de nuestra vida también. Pero la mayor proporción de personas mayores, digamos mayoritariamente, son personas autónomas. O sea, son prejuicios otros más de los que necesitamos derribar. Prejuicio, tal cual. Muchas gracias por estar aquí, te queremos tener muchas veces más, así que esperamos que vuelvas. Muchas gracias por invitarme. Es un temazo y necesitamos transformarnos culturalmente porque por lo demás somos nosotros los que vamos a envejecer, ¿verdad? Así que es clave.